Exactamente. Rápidamente hasta el Congreso Nacional habla el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Rufino. Para poner un poquitito en contexto, Alexis, recordemos que ya había una convocatoria para el ministro del Interior, de hecho también para el comandante de la Policía Nacional, atendiendo todos los hechos de seguridad y por sobre todo estos últimos, ¿verdad? Lo que guarda relación con el domingo, los múltiples hechos de sicariato, también los hechos de secuestro que recientemente se registraron. O sea, hay muchos cuestionamientos que para muchos incluso ya son causas suficientes para encarar un juicio político. La interpelación que tiene también como antecedente previo ayer la presentación por parte de un grupo importante de legisladores del pedido político de Arnaldo Yucio, inclusive ya con un libelo acusatorio en donde cita los últimos acontecimientos que vos mencionabas, Violeta, así también como una gran cantidad de casos relacionados directamente a la seguridad nacional. Así es, entonces esto es en paralelo, digamos, pero ya la comisión permanente había anunciado que los iba a convocar, digo los iba porque seguimos hablando del ministro, pero también del comandante de la Policía Nacional, y bueno, desde bien temprano estamos desde ese punto, estamos con Fer. Fernanda Chamorro. Minuto nada más. Es así, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Estamos aguardando todavía tener audio aquí en el sector del palco de la Cámara de Senadores. Finalmente no se obtuvo el quórum correspondiente de senadores y diputados que integran esta comisión permanente. Si mal no recuerdo, la cantidad son 17 parlamentarios, entre diputados y senadores que integran esta comisión permanente, porque para recordarle a la gente estamos en receso parlamentario, entonces solo un grupo está asignado a este tipo de cuestiones más urgentes. No se obtuvo el quórum necesario, por lo tanto va a ser una reunión informativa con los presentes, dado que no hay quórum como para establecer una sesión de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Estábamos aguardando, se estaban preparando, porque decía Lilian Samaniego que iba a ser una reunión abierta para la transmisión, de hecho que ya está el link, están aguardando tener algunos ajustes, preparar más que nada el audio para hacer pública ya la sesión, o por lo menos la reunión, mejor dicho, con el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, y la presencia también de jefes de la Policía Nacional, entre ellos el comandante Luis Arias. Estamos aguardando mayores cuestiones para poder escuchar ya cuál es la exposición que va a realizar el ministro del Interior. Contexto nomás, esta tenía que ser una reunión reservada, Fer, ¿verdad? Entiendo que la oportunidad de poder escuchar ambos descargos, tanto de los miembros de la comisión como también del ministro o del comandante de la policía, se dio porque la presidenta fue la que dijo: voy a abogar para que ustedes también puedan escuchar. O sea, ahí se da esa apertura, porque inicialmente siempre se habló de una reunión reservada. Era una reunión reservada y con presencialidad. Decía Lilian Samaniego que ella iba a abogar porque sea pública, porque varios de sus colegas también le pidieron. Sí. Ahora ya empezó a hablar, ya tenemos el audio de Arnaldo Yucio. ¿Les parece si escuchamos? Adelante. Indudablemente se desconoce mucho de lo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior. Ya el mismo libelo habla de que el Ministerio del Interior tiene la dirección superior de los organismos encargados de la seguridad interna. Así también señala que es función suya la formulación de políticas correspondientes al ámbito de seguridad interna, elaborar doctrinas y planes y conducir las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interna. Asimismo, es importante mencionar que el Comando de la Policía Nacional tiene como responsabilidad la tarea de conducir el marco operacional, llevando adelante la planificación y realización de trabajos de prevención y operaciones bajo los preceptos de la política pública que baja desde el Ministerio del Interior. Desde este ministerio hemos definido y llevado a la práctica, hemos implementado la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana como una columna
vertebral de la política de seguridad ciudadana, iniciando así un proceso de instalación. Para hoy llegamos a 41 municipios e iniciamos ese proceso en el departamento de Concepción, el departamento más complejo y más sensible. Los postulados de este modelo de seguridad ciudadana se marcan dentro del enfoque de esa seguridad con énfasis en la gobernabilidad y el Estado de Derecho, que en su momento ya fue plasmado por otros gobiernos. Ya en la época del presidente Cartes le llamaron Paraguay Seguro. Perdón, de Nicanor Duarte Frutos. En la época del presidente Fernando Lugo le llamaron políticas públicas en seguridad ciudadana. Y ya en la época del expresidente Cartes, Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Eso está plasmado, pero en la mayoría de los gobiernos quedó en papeles. Hoy esa estrategia de seguridad ciudadana estamos bajando a la operatividad. Tenemos hoy aproximadamente 7 policías por cada 1000 habitantes. Perdón, 3 policías por cada 1000 habitantes. Lo ideal va entre 7 y 8. Esa circunstancia nomás luego nos hace pensar de que necesitamos de aliados. Estos aliados, ¿quiénes pueden ser? Tienen que ser únicamente los municipios, la sociedad civil, las comisiones de seguridad ciudadana, las comisiones de gremios, ¿verdad? Y apuntando siempre al desarrollo humano. Ese es el enfoque. Ustedes son conscientes de que la policía sola no va a poder detener la inseguridad. Porque la policía, ¿cuál es su función? Detener, llevar a la cárcel. Datos de la Secretaría Técnica, informes de la Secretaría Técnica de Planificación sugieren precisamente de que el nuevo modelo, el nuevo paradigma ya no es atacar las consecuencias, sino que ir directamente a la causa. Y a eso se está apuntando. Ustedes saben de que cuando recibimos el Ministerio del Interior, recibimos un 911 con 2 años de falta de mantenimiento. Costó muchísimo iniciar un proceso de llamado que terminó el año pasado con 8.000 millones de guaraníes, insuficiente porque se habían solicitado 20, pero logramos, señores congresistas, logramos que de 20 millones de guaraníes que salían cada cámara, que hacía irreal, impracticable esta estrategia de seguridad ciudadana. Ese municipio de 20 millones de guaraníes de cámara. Pero logramos finalmente bajar el monto a 4 millones. Eso sí nos va a permitir empezar a trabajar con los intendentes para ampliar la red del 911 a diferentes municipios del país. Parece algo baladí, pero una sencilla cosa ponía un obstáculo tremendo para el avance de la seguridad. Y el enfoque del 911 tenía un enfoque reactivo. Y hoy le queremos dar un enfoque preventivo, proactivo. Pero Nayara, hoy la cámara. Apalañan de cámara fuera. Si Dios quiere, vamos a tener en los siguientes meses ya instalados nuevas cámaras que nos van a permitir desarrollar esa idea, y ya con los municipios. Las comisiones vecinales. Recibí yo
una comisión vecinal que me decían, ese agricultor ya Yayoguata por 90 millones de guaraníes, 3 cámaras. Imposible. Aparte, estamos incorporando en el 911 otras habilidades, otras competencias, que justamente en la aplicación de una ley del Congreso, en el 2017, se sancionó una ley que obligaba el uso o permitía o habilitaba el uso de los grilletes o pulseras electrónicas. El 911 también va a participar dentro de ese proceso para presentar y exponer, y en una etapa previa, principalmente con los casos de violencia doméstica. Del 2017 a la fecha, recién ahora se está reglamentando eso. Y necesitábamos el aval de la Corte, porque finalmente son los jueces los que van a implementar y aplicar esa norma. El abordaje del crimen organizado. El libelo menciona acciones como el secuestro y el sicariato que nos preocupa y nos ocupa, para lo cual en su momento, ya cuando estábamos en Senat, habíamos diseñado un plan que nos va a permitir desenmascarar las estructuras criminales. No sé si ustedes recuerdan, el mayor logro de las instituciones encargadas, tanto de la policía como la Senat, era la droga. Pero nos dimos cuenta de que si atacamos solamente o tomamos como éxito la incautación de droga, no tenía ningún efecto. Porque ya llegó allí la droga y las estructuras seguían creciendo. Entonces pasamos a una fase en donde no solo caía en la droga, sino empezamos a trabajar con las cabezas del crimen organizado. Desde el 2019 a la fecha fueron expulsados de nuestro país 91 referentes de la criminalidad organizada, en su gran parte transfronteriza. 91. Y me encantaría este tipo que está ahora, que fue detenido, el abogado que tiene 2 cédulas, una brasilera y otra paraguaya, expulsarle. Me encantaría, porque renegar la nación, güey. Él utilizaba una cédula, un documento brasilero donde decía nacido en Punta Poná. Ingresó y utilizó varias veces ese documento para transitar por nuestro país, según informe de migraciones. Y se burló de todo el sistema, usando un documento brasilero. Y digo se burló porque pesa y te. Entonces empezamos a atacar las estructuras criminales. Siguiente paso son los bienes. Desde el 2019 a la fecha se ha operado con Cenavico, justamente para la inmovilización de bienes del patrimonio de la criminalidad organizada. Cuarto, funcionarios públicos corruptos que cooperan o son cómplices de estas estructuras criminales. Ese es el proceso que iniciamos en Senat y continuamos hoy en la policía. El grave drama que hoy tenemos es la atomización de esos liderazgos. Y los
congresistas que son de frontera van a saber que por tiempos, por décadas, había una paz ficticia, una paz irreal, va europea. Porque si no eran políticos, eran las mismas fuerzas de seguridad quienes negociaban con esta cabeza. Y estas eran las que decidían si finalmente generaban paz o no en su zona. Pero eso tenía un costo. Y el costo era 3 meses, 4 meses, todos asá libre, todos asá. Eso se destruyó hoy. Por eso la criminalidad que hoy nos afecta, el sicariato existe, no podemos negar eso, pero está atomizado. Y esa atomización genera rebeldía e indisciplina. Los congresistas presentes van a saber que antes se decía de que los delincuentes tenían código. En vez de Manduaina. Yo creo que el senador sabe muy bien allá en zona de Amambay. Oreco, código de ese. No matar mujeres, no matar niños. Pero hoy no está pues ese referente, no está ese Pablo Escobar con quien se podía negociar. Entonces, esa gente hoy es absolutamente disciplinada y ya no tiene códigos. No tiene códigos. Cuando el presidente hizo mención a que esto iba a continuar, lo que estaba diciendo era que tenemos que prepararnos para un trabajo permanente, constante, porque la realidad es absolutamente cambiante. Absolutamente cambiante. No se pueden diseñar estrategias a largo plazo. Si el sábado tuvimos un excelente trabajo del equipo de la policía que evitó un asalto o un secuestro, aprendiendo a 5 personas. Pero al día siguiente nos topamos con el crimen de esta joven. Y no quiero dar detalles. La policía lo va a hacer. Hay datos muy interesantes que creo que ellos van a explayarse mucho mejor en ese tema. Hace semanas entregamos a la policía patrulleras incautadas de la criminalidad organizada. Naikatubengo ya por grandes inversiones en materia de, creo que, me parece que en el gobierno del presidente Lugo fue la última vez que se hicieron grandes inversiones. 2012, 2013. Pero después ya no se pudo. Y hoy necesitamos, o sea, estamos hablando de algo básico, pero ni ya tratayana. Pero es muy relevante la movilidad. Entonces estamos utilizando los vehículos incautados del crimen organizado, los estamos convirtiendo en patrulla. Hasta F1000 nos estamos convirtiendo en patrulla ahora. Entre paréntesis, tengo que entregar varios ahora a intendentes. Y ahí ya empieza a implementarse la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Le comprometemos a los intendentes a pagar el seguro, a pagar el mantenimiento de esas patrulleras. ¿Y por qué es importante? Porque al pagar ellos van a ser custodios y responsables de la implementación de ese plan. Y van a ser también contralores de la misma policía. Tiene que ser de esa forma. Hablando de criminalidad organizada, haciendo nomás comparaciones, por más que sean odiosas, pero por lo menos tengo que comparar con el gobierno anterior.
En 3 años, 2013-2016, en 3 años, en el gobierno anterior del presidente Cartes se incautaron 790 kilos de cocaína. Y en el gobierno de Mario Audo, 12.718. Solo por la policía. ¿No está ahí el dato de Senat? Es abismal la diferencia. Y conste que nuestro objetivo no es la droga. Inclusive ya abrimos procesos en donde no hay incautación de droga. A través de datos técnicos. Y nos vamos directamente a los bienes. Marihuana, 8 millones, redondo, 8.500.000 en el gobierno de Cartes, 12 millones en el gobierno del presidente Mario Audo. Y el perjuicio económico, ¿verdad? 260 versus 412 millones de dólares. Podemos incorporar el dato de homicidios. ¿Tenemos a mano? Cuando estamos hablando de homicidios por año, en el año 2021 tuvimos 525 homicidios, entre los que se encuentran los llamados también crímenes por encargo, versus los años anteriores. 2017, 541, 669, 2016, 617, 2015, 578, 2014. Ustedes me dirán, esto es muy insensible. Claro que es insensible. Una muerte es importante. O sea, la tasa del gobierno de Cartes 2017, 2015 llegó a 9 y 2021 llegó a 7. Dentro de ese proceso de fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, aparte de la entrega de vehículos como patrulleras, se han fortalecido los órganos integrados de investigación transfronteriza. Tuvimos una reunión el año pasado en Brasilia con el riesgo de la pandemia. Firmamos acuerdos con el ministro de Justicia para implementar ya a partir de este año en las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero y Punta Poná un comando bipartito. A fines de diciembre del año pasado, siendo presidente pro tempore, convocamos una reunión de todos los ministros del Interior, de Justicia y de Seguridad en la Triple Frontera. Estuvieron allí, salvo el de Argentina, pero envió sus representantes. Y ahí llegamos a acuerdos muy importantes. Lo que dentro de poco no va a poder pasar más es lo que ocurrió con este abogado. El compartir información ante solicitudes es hasta ahora, pero queremos dar el siguiente paso, es establecer oficinas de análisis en esos centros fronterizos. ¿Qué va a ocurrir? Y ¿qué está ocurriendo hasta ahora? Que paraguayos usando documentos brasileños pueden transitar directamente por nuestro país, y brasileños usando documento paraguayo pueden hacerlo perfectamente también acá. ¿Por qué eso? Porque simplemente no se comparte la información entre los órganos de seguridad. Es algo básico. Apenas voy a topar al Ministerio del Interior. Tenemos una inversión importantísima. El proyecto Bravo.
No le conectáis los órganos de seguridad. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que al no tener esa conexión, esa comunión, cómo piensan ustedes que vamos a tener una inteligencia eficaz? Cuando llegamos en el Ministerio del Interior, nos abocamos a hacer eso. Integramos la base de datos de casi todas las instituciones a la fecha. Y mire que es difícil, no es fácil. Dentro de la misma policía, no me deseo limitar la base de datos. Es fundamental. Y se ha tenido errores, claro que se ha tenido errores. Y vamos a seguir teniendo errores, pero tenemos que insistir en esto. Cuando dejemos el Ministerio del Interior, tenemos que dejar por lo menos una estructura formada sobre el que se pueda construir. Haga un cimiento en Yalecoy. ¿Sobre qué carajo vamos a construir? Eso estamos haciendo ahora. Y mientras tanto ocurren. Pero si no hacemos esto, y es sacrificado. Si no hacemos esto, amigos, no va a haber ministro del Interior que pueda aplacar esto. Sin problema. Pero el que va en ese lugar ya va a poder construir por lo menos. Y hablando de criminalidad organizada, parte de nuestra misión, como ya les relaté, era enfrentar el crimen organizado con lo poco que se tiene. Pero acá tenemos que ser sinceros, porque está mañana de hipócrita con asuntos coabe. Que tama. Y no tenemos una sociedad igualmente hipócrita. Oikoa, palo oikoa. Pero o tiene temor o tiene intereses. Esto del libro acusatorio, yo no puedo decirle a ustedes, todos ustedes son políticos. ¿Por qué se aprovechó el crimen de una ciudadana? Fue aprovechada por el grupo Cartes. Para iniciar este libelo acusatorio. Imaginen, me encantaría que ese libelo sea presentado por gente honorable, que merezca el respeto. No se presenta para destituirme, es una represalia política, es una vendetta. Este es propio de la mafia. Y me imagino que ustedes se están dando cuenta de eso. Se preguntarán por qué llamamos al caso Operación Michael Jackson. Porque este señor era negro y quiso blanquearse. Pasemos. Este es el esquema de tráfico de cigarrillos en nuestro país. Ahí nos estamos viendo. Roque Fabiano Silveira. Este es el jefe
del tráfico en nuestro país, condenado en los Estados Unidos por tráfico. A él hay socio. 01. Aparece justamente en la operación Patrón, con Horacio Cartes como miembro de la organización criminal, Roque Fabiano Silveira y el gran hermano Darío Messer. Dejémonos de joder. Esta es la ruta que usa el tráfico de cigarrillos en nuestro país. Ese es un informe, está en portugués me parece. El tráfico de cigarrillos, la ruta del cigarrillo, está siendo utilizado por el PCC en el Brasil. Llega la mafia rosarina, va al PCU por el Uruguay, tiene una base en Aruba, y hay muchos que saben eso, y de Aruba, Ojoma, Italia, ¿ve? Y a muchos otros lugares. Siguiente. Fíjense, esta es la proyección del actual Banco Basa. En su inicio fue Humaitá Cambios, luego Humaitá Turismo. ¿Quién era el propietario? Horacio Manuel Cartes Jara. Después, Casa Amambay Cambios, en el 89. ¿Quién era el directorio? Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, gerente María Teresa Abreu de Gasperi, socio Darío Messer. En el año 92 se transformó en Banco Amambay. ¿Quiénes eran? Casi son los mismos. Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, Ramón Telmo Cartes, Carlos Eduardo Moscarda. Y en el 2017 se convierte en Banco Basa. Yomar de Gasperi, Eduardo Campos, Carlos Eduardo Moscarda, Aníbal Pacielo. Y si mal no recuerdo, los primeros citados allá arriba fueron procesados en el Brasil. Forman parte otra vez del directorio. Una joda. ¿Dónde están los sistemas de control? CEPRELAT, Contraloría. Y ahí es donde realmente nos afecta a todos. Y me preocupa ahí ya como ministro del Interior, porque peso añemopurula crimen organizado. Así empieza el crimen organizado. Cambia de nombre. En Ciudad del Este, ¿cuántas son las empresas que son procesadas, indagadas? Después se convierten en otra empresa, pero con los mismos dueños. Siguiente. Bolsa de valores. ¿Quiénes son los miembros? Eduardo César Campo Marín, eso estaba en Banco Amambay. Pero ¿quién es Eduardo César Campo Marín? ¿No fue el que le entregó, según investigación de la Policía Federal Brasilera, el que le entregó dólares a Darío Messer para protegerle? Hay miembro de Bolsa de Valores. Después, ¿quiénes están? Síndico titular José María Peña Nieto. Ay, ¿verdad? ¿Le conocen ustedes? El papá de Santiago Peña y Manuel Peña Palacios, el hermano. Hay bolsa de valores, una bolsa de delincuentes, lo que son estos.
muestro esto porque hay todo un esquema que en su momento eso se va a incorporar dentro de un proceso penal, de cómo este señor llegó a bastardear todas las instituciones. Hoy purú el sistema financiero, por eso digo que somos hipócritas. Y en el sistema financiero, ustedes piensan que eso no se sabe. Este señor no tiene más corresponsalía. El único banco que le sigue prestando servicio es el Banco Nacional de Fomento. Y gracias al Banco Nacional de Fomento, él sigue haciendo operaciones al exterior. Ni un banco de plaza le da corresponsalía. Fíjense nomás, el movimiento de Basa Capital, prácticamente el 47% de todo el esquema. De todo el esquema. Pasemos. Ese es el proceso. Pasemos al cuadro principal. Así este señor trafica, señores. La fábrica, que es Tabesa, del 2013 al 2018 declaró como venta local 1 billones de dólares. Y como exportación, 43 millones de dólares. Más biolópita y te iba el año de Tame. No sé, 10.000 cajetillas por día más o menos ya pitata. Yo no fumo. Y la tendencia en el mundo es que cada vez se fume menos. Y tal vez pero esto es interesantísimo. Porque esto está documentado, eso está todo documentado y se puede obtener de las instituciones públicas. Fíjense, se simula venta de cigarrillos, todo en papeles. La mayoría de sus clientes de frontera son, y ahí cambiamos nomás porque ahí sé decir, le pusimos decir porque en realidad es claudecir. Claudecir. Acá está. Claudecir de Silveira Sabino en el año 2013 plantea un habeas data porque había algunos medios que le daban mala imagen. Se sintieron agraviados por las publicaciones de notas periodísticas donde se los implicaba como floreciente negocio de robacoches en la frontera y movía millones en el ramo de contrabando de cigarrillo. ¿Y quién era el fiscal? Arnaldo Yucio. En una investigación que hicimos en la frontera, inmediatamente se utilizó el sistema de justicia para evitar y borrar todos los antecedentes. Se borró todos los antecedentes. El esquema cooptativo propio de la criminalidad organizada tiene este señor. Y después todos son nombres ficticios. No, ponemos nomás, los que conocen van a saber a quién llamamos AVE, a 0 a 1. ¿no? En papeles, supuestamente los cigarrillos entran por Brasil, van a Aruba, o bajan de allá a Colombia, México. En Colombia hay procesos judiciales en donde procesos civiles, demanda contra las tabacaleras. En México, ustedes piensan que en México
una organización que se dedica al tráfico de cigarrillos va a ingresar sin el permiso de los narcos? Nunca. Luego, el dinero pasa por los Estados Unidos, Corea, Alemania, Suiza, regresa al Paraguay vía Brasil principalmente, y ahí surge a través de un banco brasilero que está en San Pablo, Pepe Cuajinamaba, y aparece allí el término dólar cabo. Dólar cabo. Con esa modalidad ingresa a las casas de cambio el dinero. ¿Y dónde se deposita? El Banco Basa. El Banco Basa aglutina, incorpora millones, y ese dinero es el que finalmente otra vez es prestada a las empresas compradas por el mismo Cartes. O sea, yo y Purupaguazú, bebé. ¿Tenemos otra placa? Sí. Las operaciones de cambio que se hacen, que hace esta, son 8 veces más que el PIB del Paraguay. Impresionante. Impresionante. Y esta persona es la que nos quiere llevar a juicio político. Yo puedo salir. No hay ningún problema. Acepta. No va a ser la solución. Pero le pedí ayer al presidente, nos envía la cartista del gobierno. El gran mérito de este señor es tener la habilidad de extorsionar al presidente Mario Abdo. Mantiene en lugares claves a cartistas. Ese modelo, le decía a algunos periodistas, ese modelo que él generó y que pretende seguir teniendo, comparado con Pablo Escobar, con González Darnio, son, no sé, ellos son criaturas con chupetín. Terrible para nuestra economía. Y ustedes piensan, con todo lo que se dijo del Banco Basa, que hubo una corrida. Nada. ¿Y por qué no va a haber? ¿Por qué no hubo corrida? Porque todos sus clientes son su empresa. O manejamos la situación. Esa es la realidad de lo que está pasando.
Y me apena realmente que en esta presentación aparezcan liberales. No caigan en eso. Es importante que el pueblo piense de que siguen siendo una opción política. Anina pea bellapo. Porque coaco cara hijo ata. APP ata y happy cuere. Y si este señor puede utilizar todos sus medios, estamos hablando de 40% de los medios, yo guapaité, ese es el sistema. Pablo Escobar en ese momento así hizo. Llegó a ser senador él. Y ayer estábamos hablando con el equipo de inteligencia por el caso de este crimen. No es propio del narco. No es propio del narco. El narcotraficante, pues, tiene como razón de vida suplir al Estado en las necesidades del pueblo. O sea, oye, con gracia hacer la pueblo donde. Por eso ni allá y disculpe acá al senador que yo sé que es de allí. Por eso ni en Pedro Juan. La gente no pasaba necesidad. Nunca se daba cuenta, o sea, extrema digo. Nunca se daba cuenta de que no tiene hospital. ¿Por qué? Porque los narcos pues ponían la plata. Los narcos financiaban. Y cuando empezamos a descabezar o a aparecer la necesidad, no había sido hospital, no teníamos había sido escuela. Porque el narcotráfico está detrás. Esa es la virtud del narcotraficante, del jefe, del patrón. Tenemos otra placa, ¿ya no? Esto es el esquema del proceso. Probablemente muchos sospechaban que así era, pero esto está documentado. Esto es lo que oportunamente va a llegar a la Fiscalía. A través de una parte de ella, a través de CEPRELAT. Señora Presidenta, le pediría también con el aval de todos los presentes darle oportunidad a la policía a exponer, pero ya en un ambiente reservado. Nos gustaría mencionar la situación, pero el avance investigativo depende mucho de algunos detalles y no nos gustaría que eso mancille el proceso investigativo. Así que me gustaría, señora Presidenta y señores congresistas, ver la posibilidad de abrir ahora un espacio, pero ya en sesión reservada, para que la policía encargada de la investigación particular del caso San Bernardino pueda explayarse en sus avances. ¿Terminó, ministro? Sí, señoría. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta al ministro hasta esta instancia?
Adelantarle, está bien, ministro, gracias. Adelantarles que tenemos quórum ahora presencial por parte de la Comisión Permanente, entonces vamos a convertir nuestra reunión pública en reservada a solicitud del ministro para escucharle a las autoridades policiales. Les pido a todos los funcionarios que se retiren y también, por favor, a los medios de comunicación. Y vamos a tener que... Bueno, ya nos quedamos sin audio aquí en el palco de la parte de prensa, compañeros, teniendo en cuenta lo que ustedes bien escuchaban. Se pide ya que a continuación esta sesión vuelva a ser de carácter reservado, como se tenía previsto desde un inicio, porque específicamente lo que dicen es que toda la información que va a brindar la Policía Nacional y el comandante específicamente en su exposición podría llegar a afectar lo que es la investigación del caso San Bernardino. Más que nada la exposición del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, daba claras señales de que él estaría dejando el cargo por todo lo que estuvo mencionando, incluso también tiroteando contra el expresidente Horacio Cartes, hablando de las investigaciones. Quizás lo que vimos es parte también de la denuncia que él había presentado anteriormente ante CEPRELAT, hablando de una infinidad de cosas y mezclando incluso casos en sí, el caso San Bernardino, poniendo ejemplos también de cómo ahora no se negocia más, decía él, en el departamento de Amambay, que ya no hay un Pablo Escobar, decía, con quien se pueda negociar y que tenga códigos. Antes los delincuentes tenían códigos y ahora ya no, es lo que decía también en este caso el ministro Arnaldo Yucio. Hasta ahora ministro del Interior. Sí, cada expresión del ministro Yucio va a ser sacada de contexto o metida en el contexto según la conveniencia del sector que va solicitando el juicio político o el que está en contra. Es decir, siempre como medio independiente también tomar con pinzas todo lo que se dice, tanto como alegando su defensa como también quienes están en contra suya. Pero evidentemente... de igual manera. Sí. ¿Sí, Fer? De igual manera se mezcló un poco los tantos también. Eso es lo que digo. Alexis, hay que decir, porque aquí se tenía que hablar del tema seguridad. Ese era el punto principal. ¿Para qué se llamó a Arnaldo Yucio? Para que él explique cuáles fueron los puntos, qué fue lo que pasó en el caso San Bernardino, para que dé detalles de qué es lo que está haciendo el Ministerio del Interior en conjunto con la Policía Nacional. Esos fueron los puntos por los cuales esta reunión se inició. Sin embargo, él mezcló un poco los tantos también al decir y al exponer ya en base al nivel acusatorio, que es otro tema que recién mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados. Claro, pero no perder de vista también que esto que él hace como un descargo político también no tiene ningún motivo de estar presente, por ejemplo, al momento de hablar de un nivel acusatorio en un juicio político. O sea, iba a tener que responder expresamente todos los puntos cuestionados. Así que particularmente creo que este era el estadio para hacer este descargo. Si quería hacerlo, ahora tiene que dar respuestas a nivel seguridad y por eso pidió esta reunión que vuelva a ser reservada. Así que, Fer, nosotros te dejamos acomodarte, volvemos hasta este punto y seguramente un poco más tarde volvemos a reflexionar sobre todo lo ocurrido y a seguir colectando notas. Muchas gracias. Sí. Excelente, hasta luego. Dale. Hasta luego. Fernanda Chamorro desde el Congreso Nacional, largo estuvimos escuchando todo lo que ocurría allí.